Revisando un poco los archivos, Rubén, me encuentro con un video. Adán García no se iba a llamar Adán García, sino Adán Beitía. ¿Por Ujú. qué se produce el cambio de nombre del personaje? Porque posiblemente el señor Adán Beitía no le gustó. No, Entiendo. Sí, es decir, no sé, no recuerdo, no recuerdo exactamente por qué. Quizás García es un apellido más común y estaba tratando de proyectar eso como algo más común. No sé, pero no es la primera vez que ocurre. De repente tú tienes un título o tienes un personaje que se llama de cierta forma y de pronto cambia, decide por algún motivo, ¿no? Yo ahora mismo no recuerdo, pero sé qué pasó. comprendo. Bueno, Rubén, el 5 de agosto lo vamos a tener aquí en Barranquilla, en el Romelio. Evidentemente no es la primera vez que usted viene a la ciudad. Creo que hemos tenido como ciudadanos de esta ciudad que ha crecido mucho durante los últimos años la oportunidad también de verlo, pero quiero preguntarle qué recuerda de Barranquilla o cuando le mencionan Barranquilla, ¿qué se le viene a la mente? De Bueno, pronto alguna anécdota. no, es decir, lo primero que Barranquilla representa en términos de lo que es Colombia, la, el rostro de los carnavales. Digo, los carnavales de Barranquilla son épicos, son conocidos, son admirados y tan pronto, inmediatamente que uno oye Barranquilla, lo primero que viene a la mente son los carnavales, porque se hacen con esmero, la gente se mete en eso, las comparsas, los disfraces, las indumentarias, los músicos. Es decir, ustedes han trabajado eso muy bien. Eso es una imagen que ayuda mucho también a mejorar la impresión que el resto del mundo tiene sobre Colombia, que en muchos casos está simplemente y mal, en mi opinión, enfocada exclusivamente en aspectos que podemos considerar negativos, ¿no? Como el argumento de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, de pronto, cuando hablan de Colombia, para mucha gente, lo primero que le brinca a la cabeza es ese problema, el problema de la violencia. Pero de pronto tiene ciudades como Barranquilla y también Medellín, que van poco a poco a través de esfuerzo y a través de la cooperación de su propia ciudadanía y sus propios dirigentes, van poco a poco despejando esa imagen y reemplazándola con otra. Por eso yo cuando pienso, y segundo, Barranquilla lo que pienso yo siempre es calor, porque es como Panamá. En muchos casos, si tú agarras a un panameño a lo mejor y lo llevas a Barranquilla, le cierras los ojos y le abre los ojos así en un sitio específico, o de repente no está muy seguro de dónde está, porque de pronto yo, bueno, estoy en Panamá, pero estoy en otro barrio. No conozco este barrio, pero estoy en Panamá, porque se siente Panamá. Se siente muy panameño eso. Aparte que ustedes están a un brinquito de nosotros. Sí, Ustedes literalmente. están a un brinco de nosotros. Eso están como una hora. Eso está ahí mismo. Así que digo, yo lo veo como una ciudad hermana. Siempre ha sido así. Aparte, yo sospecho, yo no estoy seguro, sospecho. La primera vez que yo escuché un disco mío, la primera vez que yo me oí a mí cantando en una radio, yo estaba en una playa en Panamá, que me habían llevado unos amigos a una casa alguien conocía a alguien, porque yo en realidad no tenía no tenía cómo ir para ninguna parte. No tenía familia en el interior del país ni nada. Entonces, las mejores playas estaban fuera del país, porque a un genio ahí en Panamá se le ocurrió tirar todos los desagües de las aguas servidas a la bahía, ¿no? Y la contaminaron toda y ahora la estamos limpiando desde hace 10 años. Y espero, coño, poder ver un día yo eso, que esa bahía limpia como estuvo en un tiempo.
pero las playas buenas están fuera de la ciudad, así que me llevaron a esta playa. Yo estaba solo y me habían dejado un radio ahí y de repente oigo en la estática, ¿no? Que se va, que viene, y de repente oí descarga caliente. Era la primera vez que yo me escuchaba en la radio. Yo estoy completamente seguro que esa emisora era de Barranquilla. Además de esos recuerdos, Rubén, vividos aquí en la ciudad, por ejemplo, acá tenemos un lugar maravilloso para la salsa Warren que es La was Troja. No usually sé si usted waiting for pudo you. visitarlo. He's, I'm, Daniel, creo I'm, que tenemos el micrófono. I'm sorry, but he's in another Zoom. Daniel, te estoy oyendo. Pero yo creo que ya se... Entonces, Just, Rubén le decía, ah, no, y lo tenemos todavía. Ya lo cerró. Le decía, bueno, acá tenemos un lugar que es La Troja. No sé si usted esté familiarizado con La Troja, la haya conocido en algún momento. Y también hay un rumor de una foto suya muy joven con Héctor Lavoe acá en Barranquilla. Sí, sí, O sea, esa fue. ¿cree? ¿Sí fue aquí Sí, en Barranquilla? yo creo que sí. Porque es que cuando íbamos a tocar generalmente íbamos a Barranquilla. O sea, íbamos a Barranquilla o íbamos a Cali. ¿Esa Claro. foto es en Cali o es en Barranquilla? ¿Y qué otros recuerdos hay de la juventud de Rubén Blades por aquí en Yo en Barranquilla? realidad, es decir, recuerdos así son muy generalizados. Yo no, a mí el videotape se me va borrando poco a poco. Y dándole espacio a nuevas cosas, ¿no? Pero yo lo único que recuerdo de eso, recuerdo los viajes, era el entusiasmo de la gente y la sorpresa nuestra cuando encontrábamos que lo que estábamos haciendo estaba recibiendo apoyo en algún otro lugar, porque en la compañía de disco no nos decían a nosotros, a usted le está yendo muy bien en Colombia, a usted le está yendo muy bien en Panamá o le está yendo muy bien en Venezuela, porque entonces venían las preguntas, pues cuántos discos estamos vendiendo y si estamos vendiendo discos, ¿dónde está la plata? Así que a nosotros no nos decían nada. Cuando viajábamos, entonces de repente veíamos los llenos completos y veíamos el entusiasmo de la gente y se sabían las canciones. Y digo, "¿Y ¿qué es lo que está pasando aquí?" Y los países para nosotros clave en eso siempre fueron Colombia y Venezuela. Entiendo. Colombia y Venezuela fueron los países clave para nosotros. Bueno, hablando un poco ya de la música como tal, Rubén, hay un álbum que siempre me pareció maravilloso, además de Mundos, pues Siembra, Mm. y particularmente por dos canciones. Bueno, de Siembra yo creo que todo el mundo siempre va a hablar de Plástico y de Pedro Navaja, que son dos canciones prácticamente universales, porque pese a que Pedro Navaja sí se sitúa en Nueva York, yo creo que todas las ciudades de Latinoamérica han tenido o tienen un Pedro Navaja dentro del relato tradicional. Y pues Plástico yo creo que describe lo que como latinoamericanos no quisiéramos ver convertido en nuestras ciudades. Pero el caso particular de María Lionza es una canción que genera impacto en el primer momento que uno la escucha y no mucha gente la tiene como muy relacionada con lo que suele escuchar de Rubén Blades. ¿Cómo nace esa canción y qué significa esa canción en su historial artístico? O sea, mira, la situación de María Leonza es mucho, la importancia de la canción es mucho más compleja de lo que algunos se imaginan. La primera impresión que yo tuve entrando a Venezuela, a Caracas, por primera vez fue la imagen de María Lionza en la autopista del Este. Y yo vi esa estatua y pregunté quién es esa persona. Y como ocurre muy generalmente, la explicación que me dieron fue muy sucinta, ¿no? Bueno, no, esa es una diosa popular que es un mito que la gente ha creado y que eh, de una diosa que te trae suerte. Yo me quedé con ganas de saber más y descubrí muy para mi sorpresa que no encontraba a quien me pudiera explicar exactamente el origen de María Leonza.
Y fue a través de muchas lecturas, porque yo insistía, yo me quedé con la idea, y a través de muchas otras lecturas, sobre todo del proceso de colonizaje español, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Poco a poco fui descubriendo detalles que me fueron permitiendo entender un poco mejor la emergencia de María Leonza. Y es lo siguiente, digo, cuando los españoles llegan a América Latina, cuando los españoles llegan a este nuevo mundo, plantean inmediatamente un problema militar, pero también político para los grupos indígenas que ya estaban organizados acá y que ya tenían una presencia y una estructura. Porque estos españoles, estos invasores, de pronto poseían una tecnología superior a la que poseían las tribus americanas o las tribus del Nuevo Mundo, de este mundo, como quiera que se llamase. Y las alternativas que se planteaban eran resistir y ser aniquilados o Entregarse a ellos. rendirse. Ambas alternativas, ambas opciones eran imposibles políticamente de aceptar por los caciques y los dirigentes tribales. Hasta que uno de ellos, Coromoto, se le ocurre una solución. Y la solución es que Coromoto tiene una visión. Y en esa visión se le aparece una india. María Leonza. Y esa india le dice a él, a Coromoto, le pregunta que por qué pelea con los españoles. Y Coromoto, si recuerdas también, los invasores españoles esgrimían como justificación para la aniquilación de los indios el hecho de que eran ateos, de que no creían en Dios y que eran demonios por eso. Antes de las masacres invocaban a la imagen de María, de la Virgen María, y les hablaban en latín, los encomiaban a que se rindieran y aceptaran a la Virgen, y los indios no sabían qué era eso, y venía la aniquilación, pues. Y todo era porque era en nombre de Dios, porque estos tipos son paganos y no creen en Dios. La Virgen, María Leonza, la India se le aparece, María Leonza se le aparece a Coromoto en una visión y le pregunta por qué pelea con los españoles, y él le explica que nos traen estas imágenes, esta mujer, que si no la acepta, que tenemos que... Y él le dice, Coromoto, esa soy yo. Y Coromoto le dice, no, esa no eres tú, esa es Blanca. Ella es blanca. Dice, no, Coromoto, lo que pasa es que ellos son blancos. Entonces ellos me ven blanca. Pero esa soy yo. No pelees con ellos. Esa soy yo. Acéptala, no hay ningún problema. Coromoto transmite la visión y de pronto, siguiente circunstancia, los indios aceptan a la Virgen. Y los españoles entonces ya no tienen una excusa para continuar con el genocidio. El padre Bartolomé de la Casa muestra esto como un ejemplo al rey Fernando y le dice, ustedes estamos matando a estos indios que están aceptando a Jesús, o sea, están matando a cristianos. Se suspende la aplicación esa de aniquilamiento masivo, sustituida por supuesto con esclavitud y con otro tipo de esclavitud encubierta, ¿no? Pero ya con un tono mucho menos belicoso y seguramente no tan drástico como anteriormente, aunque toda la población indígena del área del Caribe fue aniquilada. Esto es más, uno de los pocos países que tiene una gran variedad de
presencia indígena es Panamá. Nosotros tenemos más de siete grupos allá, distintos. Y esa importancia de María Leonza yo creo que ha sido soslayada por muchos. Y para mí, no solamente señala el inicio también del mestizaje, porque ahora resulta que se casan indios con españoles porque ambos son católicos. Claro. Sino que también a la vez, y con la participación de Bartolomé de las Casas, y su lucha por el fin de la esclavitud de cristianos, por cristianos, entonces comienza la importación de los negros de África. Y se agrega entonces otro ingrediente más a la mezcla étnica y cultural de América. Yo, Así que tiene unas consecuencias María Leonza tiene consecuencias mucho más importantes que una simple santa a la que se le reza para tener algún tipo de ventaja. Rubén, y en ese sentido, bueno, evidentemente, yo creo que la historia de Paula C., otra canción que a mí me llama Paula C. la atención, no por el hecho de, pues, de que fue una buena canción cuando se graba originalmente, me parece en la década del 70, sino que se vuelve a grabar con esto que usted viene adelantando con Roberto Delgado y la Big Band. Esa motivación de volver a grabar Paula C. ¿viene por lo que significa la canción a nivel personal o porque musicalmente se podía reestructurar de la forma en que se hizo Paula C., que suena, es que suena bestial, es una locura? Varias cosas. Primero, yo estoy regrabando temas que están hoy en posesión de las disqueras. Y yo no soy el dueño de los masters. Yo soy dueño de la canción porque peleé por ella. Tuve 2 demandas con la Fania hasta que finalmente recobré mi derecho como compositor. Y yo soy ahora el dueño de la canción y también el que es propietario de la canción y con la capacidad de editorializarla para el mundo. O sea, tengo mi propio que llaman publicadora. Pero el máster de la canción sigue siendo propiedad de la Fania, en este caso. Por ejemplo, este año se cumplen 45 años de la salida de Siembra. El máster de Siembra es de Fania. Pero yo grabé en vivo en Puerto Rico el año pasado, Siembra. Primera vez que toqué los 7 números en secuencia. Primera vez, ni con Willy Colón hicimos eso. Wow. Y lo hicimos en los mismos tonos originales. Lo grabamos con Roberto Delgado y la orquesta de Panamá, de Big Band, en los mismos tonos originales del 78. Así que ese disco, por ejemplo, yo lo voy a ver si lo saco este año como aniversario. Disco en vivo, Siembra, los 7 temas uno detrás de otro y un par de temas más de bono, ¿no? Del álbum este, que creo que de hecho es el álbum, perdón, el concierto de salsa que hice en Puerto Rico toqué 5 horas y media, pero el concierto que hice en Panamá, el íntimo, en diciembre del año 2022, del año pasado, tocamos 6 horas y media. Yo creo que ese es el Bueno, concierto de salsa más largo en la historia de los conciertos de salsa hecho por un solo artista, porque eso no fue un festival, ni nada, eso fue un solo artista, una sola orquesta. Así que grabé los 7 temas y lo vamos a poner este año. ¿Pero por qué lo grabo otra vez? Porque ahora yo soy el dueño del máster. Así que Paula C., por un lado, la necesidad de tener el máster yo, y por otro lado, el hecho de que Roberto Delgado, que es un arreglista de primer orden, y la realidad de una nueva banda, que no es una banda ya de 3 trombones, sino una banda ya de 20 músicos, me da la oportunidad de extraer de una canción que tiene una rica vena melódica, un arreglo muchísimo más sofisticado y superior al arreglo que con todo respeto y excelencia hizo Luis Ramírez en su momento. claro.
Eso lo grabamos otra vez. Rubén, y Paula se inspiró, dime. Sí, claro. Todas esas canciones de esos tiempos, todas esas canciones de esos tiempos, yo por lo general no escribo sobre el amor ni escribo sobre cosas personales, pero todas esas canciones yo me imagino que sí fueron todas una consecuencia de esa situación, de ese momento. Así que sí es muy posible que así lo sea. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Salud. No, gracias, sí, que tengo aquí hay mucho polen. Rubén, una cosa que me llama particularmente la atención es el hecho de que usted vive en una ciudad como Nueva York. O sea, no me quiero meter en el campo personal, pero por ejemplo, hay gente que cuando llega a cierta edad buscaría como el campo, cosas por el estilo, y por más que sea, Nueva York no deja de ser una de las capitales del mundo y una ciudad que en lo personal contemplo como caótica, preciosa, pero caótica. Mm. ¿Cómo se queda viviendo en Nueva York? Básicamente estoy en Nueva York por mi esposa, Liz, mi esposa Luba. Mi esposa, ella, su vida artística tiene que ver con el teatro, con Broadway. Ella estuvo hace poco, el año pasado, fue una de las figuras de la obra The Girl from the North Country, basada en la música de Bob Dylan. Y por esa razón, por mi esposa que tiene la conexión con Broadway acá, y ese es su trabajo, y esa es su vida. Y por otro lado, ella tiene su familia acá también, así en New Jersey, pero están a una hora. Claro. Así que básicamente por eso estoy aquí. Yo estoy desde hace rato considerando, créame, considerando hace mucho tiempo el regresar a mi país. Pero ahora mismo estoy en la situación esta. También tenía la situación de la circunstancia de trabajo. Estaba trabajando en la serie de Fear the Walking Dead que Ujú. acaba de terminar después de 8 exitosas temporadas. Y ahora se me abre un poquito más de espacio. Pero es muy posible que yo en los próximos, es que yo extraño mucho a Panamá, pero también extraño mucho a mis amigos y a mi familia. Pues, así, pues yo no, la relación mía con mi familia ha sido muy escasa. Yo siempre he estado fuera, viajando, nunca, y en general mi familia siempre ha sido así, medio gitana en ese sentido. Pero sí quisiera en algún momento ahora ya empezar, como dices tú, a ponerle más atención a otras áreas de la vida, entre ellas las conexiones familiares y también la conexión con mis amistades y con mi país. Pero ahora mismo básicamente lo que tengo es eso, que estoy aquí básicamente estoy aquí por mi esposa. Por otro lado, yo conozco muy bien Nueva York. Yo conozco muy bien Nueva York, me siento cómodo aquí porque sé dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir. Siempre hay algo nuevo que hacer si te interesa y si no te puedes quedar tranquilamente en tu casa. Yo vivo en una casa, yo estoy cómodo aquí. Mi casa es muy cómoda, hay mucho espacio. Nuestra casa es muy cómoda, hay mucho espacio pero sí llega un momento ya, este no es el Nueva York que yo conocí en el 74. Este es Eso mismo quería preguntarle, ¿qué otro cambios ha Nueva York. visto desde Uf, ese Rubén mensajero que llamó a la Fania casi colgando, pide que lo no, digo, contraten? a mis amigos han muerto, muchos amigos míos han muerto o se han ido de por acá, o ya los clubes no existen como existieron una vez. Las cosas, todo es más caro, todo es carísimo. La situación de seguridad también a veces presenta más retos, sobre todo ahora cuando yo voy a cumplir 75. Entonces, ahora hay que tener más cuidado cuando estás en la calle. No, y tienes que mirar a todos lados ahora cuando cruzas una calle, que siempre lo he hecho, ¿no? Pero yo, este no es un sitio, Nueva York es una ciudad más para gente joven que para las personas que están en mi edad. Yo, sin embargo, gracias a Dios todavía mantengo la vitalidad, yo camino, yo no uso automóvil, yo uso servicio público, el tren cuando tengo que llegar a un sitio rápido, pero me gusta caminar, así que, y como te digo, yo conozco muy bien la ciudad, así que yo sé dónde están todas las cosas. Y hay muchas cosas interesantes aquí en Nueva York, hay mucha oferta, pero estoy visualizando el momento cuando pueda ya finalmente regresar a mi país. Rubén, a nivel artístico, ¿qué considera y pues reflexionando de la vida como una totalidad, por decirlo así, a nivel artístico?
Bueno, sabemos que usted ingresa ese componente social a la salsa, pero además de eso, ¿qué considera un gran éxito profesionalmente hablando? ¿Qué siente que cuando mira atrás dice yo y puede decir, wow, qué importante o qué valioso o qué chévere fue haber hecho eso? Hay varias cosas. Digo, uno siempre es el componente de los demás. Uno no hace nunca nada solo. El éxito nunca es de una sola persona. Eso es un cuento. El éxito siempre es producto de toda una serie de contribuciones. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, yo miro la contribución de toda la gente, algunos de ellos mejores que yo en lo que hago, que me dieron su talento, me ayudaron a llegar a donde llegué, pero a la vez también me informaron, me educaron, me dieron experiencias que no se van a borrar jamás y que van mucho más allá de un Grammy o de un concierto lleno de gente. Así que yo he tenido esa fortuna, por un lado, que agradezco mucho. Yo creo que la mejor inversión que hice en mi vida han sido mis amigos, es decir, y la gente con la que yo he trabajado, las memorias que me dieron, las experiencias que me dieron, la seguridad que me dieron a través de las contribuciones que hicieron y que ayudaron a mi éxito, a que se presentara y ocurriera mi éxito. Todas esas cosas se quedan con uno. Por otro lado, las oportunidades que le di yo a otras personas. Eso es una de las cosas que siempre también voy a tener presente. Por ejemplo, en Panamá, nosotros, la orquesta de Roberto Delgado y la banda, es la orquesta panameña de más éxito en la historia de las orquestas panameñas. Nunca ha habido una orquesta panameña con la repercusión mundial que ha tenido esa orquesta. Y todos son panameños. Y todos han llegado a esa posición por su esfuerzo, su talento. Y yo simplemente serví como el vehículo que ayudó a que la atención se centrara sobre ellos y no solamente sobre mí. Así que la idea de haber ayudado a otras personas, cuando alguien te levanta, te para en la calle y te dice, mira, Rubén, gracias por Amor y Control, porque mi mamá se me murió y yo no sabía cómo enfrentar esa pérdida y tu canción me ha ayudado. O cuando, por ejemplo, alguien te habla y te dice, mira, Maestra Vida es una canción que me pone a pensar esto. O sea, hay tantos temas que yo he escrito que cuentas del alma, plástico, o sea, de repente la gente, la gente comenta sobre los temas y me explican con gran detenimiento cómo la canción los ayudó o cómo la canción permitió que esas personas pudieran sobrellevar un momento de dificultad o verse inspiradas para moverse adelante. O sea, así que digo, esas son las cosas que yo pienso que son las cosas de mayor valor. Las demás pendejadas, como digo yo, oye, a nadie lo entierran con los Grammy. O que yo sepa, yo no sé si habrá algún presumido que habrá ordenado que cuando se muera le pongan el Grammy en la caja, ¿no? No sé. A mí me parece absurdo, pero bueno, cada cual tiene su gusto. Pero a nadie lo entierran en un Mercedes-Benz, o sea, así que digo, esas cosas se quedan atrás. Eso tiene importancia desde el punto de vista de que uno agradece que otra persona considere que uno merece eso. Y En lo entonces, meramente corporal. sí, y hay algo espiritual en el asunto de que alguien decide que tú debes merecer eso por lo que hiciste. Yo eso lo agradezco. Yo siempre he tenido un problema también con la cuestión de de las premiaciones, porque la felicidad tuya se basa en la infelicidad del que pierde. Y eso no debiera de ser así. Es decir, yo creo que todo el mundo gana. Es decir, yo sé que eso suena falso, pero no lo es. Cuando te nominan, eso ya en sí es un premio. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que lo que mide mi contribución es el efecto de las canciones. Si tú, por ejemplo, el reggaetón hoy, la gran pregunta es, ¿alguien va a estar cantando lo que, lo que sale en reggaetón número 1 hoy? ¿Lo estarán cantando en 45 años? Yo no sé. Yo sé, yo sí puedo decirte que Pedro Navaja vive hoy igual que vivió en el 1978 y quizás más. Entonces, la industria musical hoy, usted coincide en que estamos llenos de comida chatarra hecha Sí, canciones pero de 3 no, pero minutos. la comida chatarra engorda.
¿Qué es mejor, comer chatarra o no comer nada? Es decir, hay también que tener cuidado. Yo, por ejemplo, nosotros cuando estamos en gira, un McDonald's sabe a maná del cielo, ¿no? Especialmente si estás en un sitio de ponte que te dedique en Latvia o en Albania, que tú no sabes qué comen ahí, y de repente tuve un McDonald's, coño, dame esa vaina porque yo sé eso a qué sabe. O sea, así que, y hay gente también que no tiene plata para comprar mejor comida. Así que, digo, todos pasamos por eso. Ahora, yo lo que digo, yo no, fíjate, yo no entro en censura, yo no creo que hay que censurar nada. Mi censura es, si no me gusta, no lo oigo. Pero yo no trato de que al tipo lo metan preso, ni lo voy a boicotear, ni voy a pedirle que no lo toquen. Digo, a mí no me gusta, yo no lo oigo. Punto. ¿Ah? Esa es mi censura. Pero yo no creo en censuras. Eso por un lado. Creo que todos tenemos la responsabilidad, la obligación de ser responsables y de decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Es por nosotros mismos, no porque alguien nos dice no oigas eso. Así que eso por un lado. Por otro lado, cada generación se va a expresar de la forma que su educación le permite o su realidad le indica. Digo yo, a los 75 años, ¿yo qué le voy a ir a decir a un pelado de 20 años que tiene que oír? ¿Qué tengo que qué le va a decir? Es decir, ¿sabes? Cada cual va a tirar su línea, cada cual va a hacer su chiste y cada cual va a tener su cosa que le gusta. Claro. Es decir, así que digo, eso va variando por generación. Yo creo, sin embargo, en este particular caso de los trabajos que yo he hecho, que se parecen más a un libro que a un producto musical, porque los productos musicales por lo general tienen fecha de expiración. 100 años de soledad lo van a seguir leyendo hasta el per secula seculorum, ¿no? O Historia de un náufrago, Diario de un náufrago, eso lo van a leer porque es Toda la una vida. historia. Eso es una historia que te atrapa. Pedro Navaja va a seguir siendo vivo, va a seguir viviendo, porque es una historia que te atrapa. Amor y Control va a seguir viviendo, porque es una historia que te refleja la realidad. Cuentas del Alma va a seguir viviendo, Plástico, Pablo Pueblo, o sea, son canciones que van a continuar. No todos los géneros producen canciones que sobreviven las décadas, porque lo más difícil para cualquier artista es renovar su público. Sin embargo, si tú ves los shows, que las presentaciones mías, ahí no solamente va gente con una andadera, digo, también va gente joven. Yo a veces tengo la primera fila que están en los conciertos y le digo, usted, ninguno de ustedes había nacido cuando salió esta canción que voy a cantar ahora. Y Rubén, eso es producto del material y también producto de mi respeto por la audiencia. Yo nunca pensé que mi audiencia era bruta, que mi audiencia no va a entender lo que yo hago. Nunca pensé de esa forma. Yo siempre fui parte de la audiencia. Yo siempre pensé, si a mí me gusta y yo lo entiendo, el resto también va a tener la capacidad y la posibilidad de entenderlo. Y por eso no me Rubén, puse a escribir tonterías. hay una cosa, yo, bueno, antes de hacer esta entrevista me leí esta vida y la otra para poder entender su pensamiento. Y usted siempre habla de básicamente presentar historias con un carácter universal, Ujú. pero yo esto lo englobo, si usted quiere, pues explicarme más del carácter universal que yo considero valiosísimo, porque hoy por hoy solamente mucha gente tiende a segmentar las cosas en el hoy, no pensamos en el mañana, pero implícitamente creo que va mucho la palabra dignidad. Yo creo que su obra es una obra que nos reivindica como latinos, como ciudadanos del mundo incluso. Mi pregunta es cómo lo logró, cómo se lo propuso, si se lo propuso, y por qué enfocarse en el carácter social. Y el carácter social, porque acuérdate siempre que yo soy abogado. Y acuérdate, es decir, quizá no lo sepas, pero yo quise ser abogado porque mi propósito era crear una sociedad más justa. Yo no me hice abogado para tener plata. Yo salí de Panamá por la dictadura.
en el 74. Pero digo, si no hubiera ocurrido, si mi padre no hubiera sido acusado por la dictadura y mi familia se fue en el 73, yo me hubiera quedado en Panamá, hubiera sido abogado. Mi trabajo como abogado, mi trabajo siempre, antes como estudiante de leyes, era con los presos. Era con gente presa, privada de libertad. Mi tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho y Ciencia Política fue sobre privados de libertad, residentes en hurto y robo. Así que, ¿cuál era mi deseo como abogado? Ser abogado de oficio. Yo no iba a ser abogado de una corporación y yo no, y que conste, no estoy diciendo que eso es malo. El que sea abogado de corporación, esa es su decisión. La mía era, yo quiero ser abogado de la gente que no tiene dinero para pagar un buen abogado. Y siempre, ¿por qué? Porque tú estás buscando el ideal de justicia. Entonces, cuando eso no se da, y yo, por razones de las circunstancias estas que expliqué, termino en Nueva York, lo siguiente que me gustaba a mí era la música, pero también me gustaba escribir. Gabo a mí siempre me dijo, tú eres la única dedicatoria que me hizo Gabo a mí, porque Gabo, eso es otro cuento, pero la única dedicatoria que Gabo me hizo a mí fue un libro que Gabo me dio en el 80 y que lo recibí en el 2019, o sea, 18, por hacer otra historia. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, eso es un cuento Gaviano, eso es un cuento marquesiano, pero bueno, y eso es otro cuento. Pero la única dedicatoria que Gabo me hizo fue una dedicatoria que decía a Rubén, el cantador de historias. Entonces Gabo me decía a mí, tú eres un cronista que canta. Digo, tú eres un periodista, tú eres un escritor que canta. Eso es lo que tú eres. Señor. Entonces, yo empecé a escribir. Yo veía que está escribiendo la salsa. La salsa escribe sobre vente mamá, vamos a gozar, vente mamá, vamos para allá. Esta mujer me traicionó, este amigo me traicionó. O sea, los temas coco seco, o sea, eran temas que yo decía, bueno, ¿y qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué es lo que nos está pasando alrededor? Y no estamos hablando de esto ni estamos reflexionando sobre estos puntos. Así que yo empecé, entonces yo digo, no, yo voy a escribir sobre eso. Y como venía ya picado, si se quiere, por lo que había pasado en Panamá con la dictadura, pues entonces uno enfoca a los grupos, a los militares, uno enfoca a las dictaduras, civiles o militares. Y en ese tiempo había muchísimas. Así que yo digo, no, yo tengo que escribir, si mi intención como abogado era ayudar a mejorar la posibilidad de la justicia para todos, ahora mi misión como escritor es promover lo mismo, es decir, denunciar lo que está mal, pero sin un contenido ideológico y sin politizar el asunto, porque entonces se convierte la canción en un vehículo de propaganda o se convierte la canción en un vehículo que excluye de pronto la culpabilidad de las ideologías en toda la desgracia que nos ocurren a nosotros y que nos siguen ocurriendo hoy, ¿no? La ideología para mí es uno de los males más grandes que hemos sufrido porque parte de un principio que es absurdo y es que las ideas no mutan. O sea, la ideología se mantiene en el mismo, la estática, ¿no? Entonces, esto es lo que funcionó para Karl Marx en 1897, eso es lo que está pasando ahora. Por favor. Es Las absurdo. condiciones laborales entre el trabajo y el capital en 1887 no son las mismas del 2023, chico. Tú tienes que ajustarte. Pero no, la ideología no evoluciona. Yo dije, bueno, yo voy a llenar ese vacío y siempre manteniéndome como un periodista dentro de lo más objetivo posible que me permita el hecho de escribir una canción que de por sí es una manifestación personal. Rubén, y brevemente,
Ahora que me mencionaba esa vocación de abogado, yo sí quiero preguntar, ¿usted considera que el sistema, y no me quiero meter, no quiero que piense que esto va orientado por el tema de Bukele ni nada de eso, pero ¿qué opina del sistema penitenciario actual, el Rubén artista y el Rubén abogado? Es absurdo, completamente absurdo. O sea, las cárceles hoy sirven para almacenar gente, para retirar gente de circulación. Gente que ha cometido un error o gente que pecó para siempre. Que eso la iglesia no lo acepta, pero nosotros sí. O sea, tú sacas a alguien que cometió un error o que pecó y lo separas, lo sacas de circulación y lo metes en un sitio y lo sueltas y lo dejas ahí, como si fuera una piedra. Eso es completamente absurdo, porque esa persona no va a ser posible socializarla de esa manera. Entonces, las cárceles, por otro lado, también sirven para resolver problemas económicos, porque mientras más gente en la cárcel hay que darles comida 3 veces al día, y la comida generalmente se la da a alguien que está asociado con el régimen. Entonces tú tienes que comprar armas, tienes que comprar balas, tienes que comprar... O sea, las cárceles son negocios, porque las cárceles no habilitan a nadie. En Panamá, cuando yo escribí mi tesis, y una de las cosas que dije que molestó a mucha gente, digo, aquí hay una gran estupidez que se aplica, que es el principio de la rehabilitación. La mentira más grande y la estupidez y mentira más grande que hay, que yo he escuchado, de las muchas mentiras que emanan de un gobierno o un desgobierno ineficaz. Porque usted no puede rehabilitar lo que nunca fue habilitado. ¿Cómo vas a rehabilitar lo que nunca ha sido habilitado? Y la gente que su cosmovisión del mundo no es más que lo que siempre ha visto. Si tú crías a alguien en un entorno lleno de crímenes, pues eventualmente va a ser criminal. Pero es que esa es la realidad que existe, no hay otra. Es decir, aparte que Exacto, esa es en la su cárcel, realidad, no esa es salen la de ahí. realidad, punto. Entonces la cárcel se convierte en un sitio de orientación criminal, básicamente. Así que no, el sistema penitenciario es un desastre donde usted lo vea. Bueno, por lo menos en mi experiencia en América, me refiero al continente, en sitios como Suecia están muchísimo más adelantados que nosotros, porque la idea es brindarle una oportunidad a la persona. Primero, entender que cualquiera persona puede terminar en la cárcel. Cualquiera de nosotros puede terminar, atropellar a alguien, matarlo y termina preso. O un doctor de pronto comete un error y mata a un paciente y termina preso. O una persona en un arranque de furia de repente le da un golpe a alguien y termina preso. Todos podemos terminar presos, todos. No son ellos, esos, los que terminan presos, no. Todos podemos terminar presos. Y yo creo que si la gente entendiera eso, entonces quizás habría más preocupación y más presión para que estos lugares no se convirtieran en los infiernos en que se convierten. El que nunca está en una cárcel, y yo he estado en cárceles, y yo he estado no solamente en cárceles, yo visité y me quedé entre los presos en una de las pocas cárceles que había existentes en el momento, que era localizada en una isla, que era la isla de Coiba, que es la isla más grande que hay en todo el litoral pacífico de América. Eso era un penal, una de las pocas islas penales que aún existían. El que nunca ha estado en una isla, el que nunca ha estado en una cárcel, no tiene idea de lo que es una cárcel. O sea, primero yo estuve en la cárcel Modelo, que me da mucha risa porque la llamaban la cárcel Modelo, y esa vaina era un desastre, ¿no? Entonces, hay otra cárcel en Panamá que le dicen La Joya. No, Sí, es todo menos eso. Los otros días hubo un enfrentamiento entre bandas, mataron con armas. ¿Cómo entraron las armas esas? La misma gente del penal las introdujo. Los mismos guardias, la misma gente que está supuesta a estar administrando el asunto. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que haría sería orientación inmediata con los presos, ¿no? Resocialización en el sentido de darle las herramientas que le permitan
vencer a cualquiera que haya sido la deficiencia o el problema que lo llevó allí. Y si no tienen un empleo, adiestrarlos para que adquieran uno. Y si no han terminado la escuela, terminan la escuela en periodo de tiempo. No solamente es que estás ahí como el huevo sentado esperando a ver cuándo te toca jugar fútbol. Tú estás loco. Tú vas a salir de aquí con una profesión, vas a salir de aquí educado. Y tú no te vas a levantar a la hora que te da la gana. Tú te vas a parar a las 6 de la mañana, vas a hacer esto, vas a ir a la escuela, vas a hacer los 5 horas, después de eso vas a hacer este trabajo, después vas a hacer esto, y después te vas a comer y después te vas a dormir. Esto no es vacaciones. Tú no estás en el barrio. Tú no estás cambiando la esquina del barrio del gueto por la cárcel. No, 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 no. No, eso no va a pasar. Entonces, pero las cárceles han perdido control, se lo han cedido a los propios presos, las pandillas son las que mandan en las cárceles hoy. Así que lo que está haciendo Bukele tiene todo el sentido del mundo. Entonces la gente brinca a decir que el tipo está violando derechos humanos. Pero digo, ¿y los derechos de sociedad cuáles son? ¿Cuáles son los derechos de la sociedad? Exacto. O sea, eso no es que tu derecho es más importante que mi derecho. Tu derecho Lo que yo termina creo, donde lo su que yo derecho creo que termina. yo no sé, y yo no sé qué está pasando en Salvador con Bukele, pero yo lo que, si Bukele está simplemente creando supercárceles para sacar a esta gente de circulación y no está trabajando en la gente, él también está cometiendo un error. Exacto. Porque Ese es otro punto. la idea no es solo separarlos para que no maten gente, si la idea es cambiarlos en lo posible. Y te hago constar otra cosa, hay gente que no va a cambiar. Dentro de la gente que yo entrevisté, dentro de toda mi experiencia con presos, hay presos que tú no quieres que salgan más nunca de ahí, porque como salgan de ahí van a matar a alguien. O cosas peores más allá de eso. Sí. O sea que hay gente que yo no sé, dirá un cura, bueno, necesita un exorcismo, yo no sé. Yo no sé, porque yo no soy cura y yo no soy psicólogo, pero yo sí sé que yo estoy feliz de que haya gente que son un peligro real para ellos mismos, para su familia y para los demás que están separados, porque esa gente no pueden salir en la manera como están y su condición no pueden salir. Yo no sé si es un problema mental, yo no sé si es un problema que nacieron sin emociones, yo no sé, Pero pero sí representan un peligro. pero hay que, el asunto de tenemos que repensar el argumento penitenciario completamente y rápidamente. Sí. Como está, no Joven, está. discúlpeme que le interrumpa. Hay dos cosas que no puedo dejar de preguntarle en esta oportunidad. La primera es la faceta actoral y más específicamente, si le diera la oportunidad de interpretar a uno de los personajes que usted narró en canciones, ¿a cuál escogería? Yo Y diría que ahorita, Adán García. wow, no sé por qué me imaginé que me iba a responder a Adán García. Adán García es la muestra más clara de lo que es la desesperación que produce el vivir en una ciudad donde de pronto uno se encuentra con que a nadie le importa que existas, solo a tu familia, y que tú no estés en condiciones de poder cumplir con tus obligaciones como ser humano y también como hombre. Es decir, es horroroso ese vacío que siente. Y eso yo creo que como actor es mucho más interesante eh, para representar. Y ahorita le preguntaba por lo que considera gratificante, pero también qué considera Rubén que fue un fracaso, valga la redundancia, pues, pero qué considera que fue un error cometido en su momento o algo que cuando llega la noche y lo piensa, es como ese momento que lo mantiene humilde, por decirlo así. No, no, yo digo, primero la humildad es el orgullo en reposo, ¿ah? La humildad es el orgullo en reposo. Es decir, a mí me enseñaron desde muy niño mantener los pies sobre la tierra. Yo no, yo por eso nunca he sufrido de la necesidad, el imperativo ese de vivir en la fama. O sea, la fama no es un sitio donde se vive. El que vive en la fama está completamente jodido. No, nunca va a ser feliz.
Para mí la felicidad es el momento en que lo que tú dices, sientes, piensas y haces coincide. Y para eso uno tiene que ser entonces consistente. La consistencia es lo que te da la felicidad, a mí me parece. En cuanto a lo que siempre me sentiré completamente jodido, hay dos cosas claras que te digo. Una es mi participación en la política en Panamá, por no entender, que lo que yo esperaba que ocurriese no correspondía a la realidad. Es decir, yo no entendí, por ejemplo, en un momento la necesidad que existía de que yo me convirtiera en la figura, en el hombre fuerte del partido. Yo siempre quise ser un vehículo para obtener oportunidad para todos. Yo no creo que los países se resuelven con Fidel Castro, ni con Chávezes, ni con, tú sabes, Bonapartes, ni Hitlers. Yo no creo en eso. Yo no creo en dictadores. Sin embargo, me di cuenta de que en países que no tienen madurez política, países que no tienen un desarrollo cívico, un sentido de responsabilidad cívica, la figura del líder y el líder enérgico es vital. Y eso quiere decir que tú tienes que asumir el control de la cosa, no delegar, no creer que la gente va a ser como tú y va a ser tan responsable como tú. Y yo fallé totalmente porque yo no entendí eso. Yo, al contrario, yo me ausenté todo lo que pude del área para darle poder con mi ausencia a la figura de autoridad dentro del partido. Y eso fue un desastre. Porque yo cada vez que salía, cuando regresaba, no había pasado nada. Eso yo no lo entendí. Eso es un error garrafal mío. El otro error mío fue no haberme hecho la prueba de paternidad. Cuando la primera vez que salió el asunto de mi hijo Joseph, porque yo simplemente no lo creí posible. Después cuando hablamos con abogados y tal y cual, porque la señora me puso un abogado, nosotros hicimos una serie de preguntas que no fueron respondidas correctamente y yo asumí que todo el asunto era falso, pues. Y no fue sino hasta muchos años más tarde, y eso no fue por mí tampoco, fue por mi hermana que se hizo una prueba con Joseph y salió la conexión. Y fue a través de esa prueba que yo decidí hacerme la prueba con Joseph y resultó que sí era mi hijo. Eso es una de las cosas, eso yo creo que es el, el desastre más grande de mi vida, fue eso, para mí. Porque no estuve presente ahí con ese muchacho durante un periodo sumamente importante para él y para mí también como persona. Así que esas son vainas que, bueno, uno comete el error. Yo creo que lo peor es no reconocerlo. Y nosotros ahora, como Joseph mismo me dice, mira, papá, miremos hacia adelante y no hacia atrás. En eso él es muy amable, muy generoso en ese sentido. Igual mi nieta, Olivia, y nada, tenemos 7, 8 años de estar juntos y bien, pues, hablamos constantemente, viene acá, yo lo veo, o sea, pero esos son los dos puntos más fregados que yo he tenido. Rubén, hay dos últimas cosas que me gustaría preguntarle. Y al final también me gustaría hacerte una propuesta, que es que cuando esté aquí en Barranquilla lo invitamos a que venga el Heraldo, porque sería un honor tenerlo por acá, si el tiempo le da. Pero antes, usted nos hablaba que usted hacía parte de su público, digamos, porque buscaba entenderlo. No, Eh, no por buscar entenderlo, porque tú no puedes entender al público. Tú nunca vas a saber qué es lo que el público quiere. Y te hago contar otra cosa. Yo no creo que el artista se debe al público. Yo creo que el artista se debe a sí mismo. Yo no creo que el artista se deba al público en el sentido de que el público no es el que, creo yo, debe dictarle al artista qué es lo que el artista debe hacer, porque entonces deja de ser un artista. Un pintor que escribe, que solamente pinta caballos porque la gente le exige que pinte caballos, yo no creo que es un artista. Yo creo que es un profesional de la pintura de caballos.
Si a mí de repente me dicen, como me dijeron muchos, Rubén, no escribas plástico. ¿Esa canción para qué? Esa canción es política, esa canción al público no le gusta eso. Escríbete, vente mamá, vamos a gozar, eso es lo que la gente quiere oír. O Rubén, no escriba Pedro Navaja, ¿para qué estás escribiendo de putas y de maleantes y muertos? No, hombre, escríbete, vamos a gozar, vamos a bailar, eso es lo que la gente quiere oír. Así que creo yo que el artista sí le debe al público respeto, profesionalismo, inteligencia. Eso es lo que el artista le debe al público. Pero el público no, que el público no es el que determina qué es lo que el artista va a hacer, porque entonces no habrían artistas en el mundo. Digo, el artista, en mi caso, cuando te hablé de que yo soy parte del público, es que yo sabía como público que soy, que esa canción que yo estoy escribiendo nos va a gustar a todos. Eso es lo que yo pensé. Otras personas piensan como yo no soy el único. Yo no soy el que de repente sabe más que todo el mundo y el que de repente, no, yo soy como todos los demás. Lo único que yo tengo una facultad de escribir que algunas otras personas no tienen, pero digo, sí tenemos toda la posibilidad de reconocer lo que estamos viendo, lo que nos están diciendo. Claro que sí. Si a mí me pasó con Mon Rivera, me pasó con Tite Cureta Alonso, me pasó con que cantan una canción y yo la entiendo, pues claro que me relaciono. Digo, lo mismo va a pasar conmigo. Aunque me decían, la gente no quiere oír eso. El público no quiere oír eso. Eso es lo que me decían. Y decía, no. El público lo va a escuchar y yo creo que al público le va a gustar. Pero es el artista hablando. El artista ofreciéndole al público algo. Ahora, eso no quiere decir que al público le va a gustar todo lo que ese artista haga. Y yo estoy de acuerdo con eso. Digo, sí, eso es así para los gustos, los colores. Hay canciones que yo he escrito que a la gente no le han gustado o no le han puesto atención. Es más, yo diría que muchas de mis canciones ni siquiera la gente las ha escuchado todavía. Y las van a oír después que yo me muera o de repente alguien la graba o de repente alguien se encuentra con un disco y digo, coño, yo nunca había oído esta canción de Rubén. ¿Qué fue lo que pasó con Amor y Control? Amor y Control se sale en el 92, pero empieza a tener éxito en el 98, 99, por allá. Patria, yo la escribo en el 88, en el medio de la dictadura, pero la vienen a escuchar en el 96, por allá, en Panamá. Así que, pero ese aspecto es importante. Yo, nada más que te lo corrijo, que yo creo que el artista se debe a sí mismo y que cuando te hablé de que yo soy parte del público es porque yo sé que yo no soy distinto al tipo que está caminando en la calle ahora mismo. Simplemente tendré mejor educación o simplemente tendré una mejor condición económica, pero básicamente somos los mismos, estamos siendo afectados por las mismas cosas y posiblemente tenemos los mismos deseos para nosotros y para nuestra familia. Así que ese sentido común, ese terreno común existe. El que se cree superior está loco o loca.